El podcast de Wild Project no necesita presentación alguna. Es probablemente el podcast hispanohablante más conocido, y el bueno de Jordi Wild se trae todo tipo de invitados interesantes a los que hace una entrevista. Algunos son bastante polémicos, y cada vez que uno de estos personajes polémicos es invitado al podcast, sube el pan. Pero el último invitado de este podcast se ha llevado la palma en lo que a chorradas por minuto se refiere. Estoy hablando del activista Sunny Ladan. Pues estaba escuchando este capítulo del podcast de Jorge Salvaje con las inventadas que el invitado soltaba, entre las que se encuentran falacias, casos anecdóticos, asociaciones sin sentido y porcentajes inventados en lo que inmigración y criminalidad se refiere. Algo que se desmiente bastante rápido realizando un par de búsquedas estadísticas. Pero este no es mi tema, pero es entonces cuando Jordi hace una pregunta muy concreta. ¿Cómo fue posible que Europa conquistase tan fácilmente África? A lo que nuestro querido Sunny Ladan responde con una especie de relato fantasioso, hippie, panafricanista y bastante peligroso, ya que este relato se puede resumir en que la naturaleza del europeo es violenta, expansionista y supremacista, mientras que la del africano es generosa, despreocupada e inocente. El clásico hombres blancos muy malos y pobrecitos nativos que no se metían con nadie. Y como no, me veo obligado a dar alguna explicación. Así que acompañadme en esta lección de Historia, Biología y Geografía Express dedicada a Sunny Ladan. Espero que aprenda algo. En el vídeo mostraré fragmentos del podcast, y la mayoría de argumentos son extraídos del libro Armas, Gérmenes y Acero. Disfrutad. ¿Cómo fue posible para un continente subyugar a otro tan fácilmente? ¿Era un tema tecnológico? ¿Era un tema moral? ¿Dónde estaba aquí la diferencia? Mira, hay que entender la idiosincrasia de los dos lugares. En Europa ha habido muchísimas guerras. Las guerras más brutas que ha habido ha sido en Europa. En parte tiene razón. Las dos guerras más sangrientas de la historia tuvieron lugar en Europa, o al menos comenzaron en Europa. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Aún así, quitando los dos conflictos mundiales, si te pones a buscar cuáles fueron los conflictos más sangrientos de la historia, te encontrarás con las brutales guerras asiáticas, más concretamente chinas. Y no hablo de guerras que se lucharon usando armas modernas, sino que en estos conflictos, con cifras tan elevadas de muertos, se usaban lanzas y espadas. Esto es debido, en parte, a que los chinos tenían la peculiar costumbre de masacrar al ejército enemigo que se había rendido, o quemar ciudades enteras con los habitantes todavía dentro. Añadid la gran población que ha tenido China desde siempre, debido a su tierra tan fértil, y tenéis como resultado de las cantidades de muertos desorbitadas que aparecen en estos conflictos. Aniquilar poblaciones enteras era visto como la mejor forma de desmoronar al estado enemigo, según los estrategas y burócratas chinos. Entre las más sangrientas está la rebelión Taiping. 50 millones de muertos causados porque un tipo se volvió loco al suspender una oposición. Y tampoco veo a Sunny mencionar que la guerra más sangrienta ocurrida después de la Segunda Guerra Mundial no fue otra que la Segunda Guerra del Congo, un conflicto entre diferentes facciones africanas con episodios de violencia salvajes, entre diferentes grupos étnicos y al que muchos califican como un genocidio. Pero bueno, los motivos por los que ocurrieron las dos grandes guerras son muchos, pero la razón de la ingente cantidad de bajas de estos conflictos fue debido a los avances tecnológicos de las naciones europeas. Y en resumen, fue este avance tecnológico lo que permitió someter a los diferentes reinos, imperios y tribus del continente africano con relativa facilidad, en la segunda mitad del siglo XIX. Ladan en el podcast menciona que fue el ansia de expansión de los europeos lo que les permitió ser tan avanzados tecnológicamente, cuando más bien es al contrario. Al ser tecnológicamente más avanzados que el resto, los europeos tuvieron la oportunidad de expandirse por todo el globo y dominar otras culturas y civilizaciones. El señor Ladan menciona inocentemente que los africanos nunca habrían hecho algo parecido, por no sé qué chorradas de la generosidad africana. Por un lado decir que el tal defensor de los africanos está generalizando y metiendo en el mismo saco a todas las diferentes etnias y culturas del que probablemente es el continente más diverso del planeta. Yo tengo más en común con un ruso que un africano de la costa de Ghana tiene con uno del Congo. Pero bueno, esto de la hospitalidad y de que los africanos nunca habrían hecho esto debido a su mentalidad me parece una soberana mentira. O si de verdad cree esto y no nos está mintiendo en la cara, eso convierte a Ladan en un completo inocente. No sé cuál de las dos opciones prefiero. En África ya había conquistas, guerras, masacres y violencia desde hace miles de años, antes de que los primeros europeos pusieran pie en el continente negro. Ya existían grandes reinos de imperios africanos que ejercían sus poderes sobre otros, y la esclavitud era el pan de cada día en estas culturas, con ciertos reinos basando su entera economía en el tráfico de esclavos, mucho antes de que los europeos demandasen dichos esclavos. Por ejemplo, el imperio de Ghana se convirtió en uno de los principales exportadores de esclavos, y se enriqueció gracias al comercio transsahariano de estos durante la Edad Media. Y ya he hablado del reino de Dahomey en este canal, el cual luchó por mantener la esclavitud cuando los ingleses estaban intentando abolirla. Es decir, que los europeos no decidieron por algún motivo random el ponerse a buscar esclavos en África, sino que ya existía, por cientos de años, un mercado de esclavos en el continente,
Y cuando llegaron los primeros europeos, es decir, los portugueses, al África Occidental, de lo primero que les ofrecieron los monarcas del Congo fueron muchos esclavos, antes incluso de que hubiera demanda de esclavos por parte de los europeos para las plantaciones en América. Y por cierto, ni me pondré a analizar la horrible comparación que hace el Adán entre los reinos africanos que se adineraron vendiendo a la gente de las tribus rivales con los judíos que salvaban el pellejo vendiendo a otros judíos en la Segunda Guerra Mundial. Simplemente lamentable. Pero bueno, no nos desviemos del tema. La conquista y el imperialismo no es algo exclusivo de los europeos, sino que es algo exclusivo de la humanidad. Esto es debido a que las culturas que existen en el mundo son el resultado de una especie de darwinismo cultural, en el que las culturas más adaptables, eficientes y más agresivas o expansionistas sometían a aquellas culturas más pasivas o incluso pacifistas. Sí, las sociedades humanas tienden a ser conflictivas, pero para convertirse en sociedades imperialistas necesitan dos cosas. Deben contar con los medios necesarios, es decir, la tecnología, y también deben tener un motivo o deseo para expandirse. Si estas dos características no se cumplen, entonces no hay nada que hacer. Crear imperios transoceánicos es tremendamente costoso, por mucha tecnología que tengas. Los reinos e imperios africanos no contaban con la tecnología. Luego hay otros que contaban con la tecnología, pero no con el deseo, como China. En el siglo XIV China podía haberse expandido por gran parte de Asia. De hecho, en esta época, desde China se mandaron flotas de exploración a la costa este de África. Pero los gobernantes chinos consideraban todo esto como un derroche innecesario. El Reino Medio tenía todo lo que podía desear. Eran los bárbaros de más allá de sus fronteras los que debían acudir en busca de sus recursos, como la seda o la porcelana. Y cómo no, este complejo de superioridad no acabó muy bien para los chinos. Y luego tenéis a los europeos, que tenían la tecnología y también el deseo para expandirse. Al principio, por esto. Pero espera un momento. Los humanos provenimos de África. Entonces los africanos tuvieron mucho más tiempo para desarrollarse que el resto de las culturas que migraron a otros continentes. Así que, ¿por qué no fueron los africanos los más avanzados tecnológicamente? Primero, la tecnología no se desarrolla a un ritmo continuo. Hay tanto estancamientos como explosiones tecnológicas. Y África estaba en un estancamiento tecnológico durante milenios. La razón por la que tanto los asiáticos como los europeos gozasen de una relativa superioridad tecnológica comparándolos con el resto del mundo no tiene nada que ver con que fuesen más inteligentes, sino que las sociedades, según su situación geográfica, difieren en cuanto a la rapidez con la que les es posible recibir tecnología por difusión de otras sociedades. Como menciona Diamond en el libro Gérmenes, Armas y Acero, las sociedades más accesibles a la recepción de inventos por difusión eran las emplazadas en los continentes principales, pero estas condiciones se darán especialmente en Eurasia, por el hecho de que su eje mayor sea este-oeste, y haga que un enorme territorio comparta latitudes, lo que permitía que las diferentes especies aclimatadas y domesticadas en una región y las tecnologías adquiridas puedan expandirse a latitudes y climas parecidos, sin que sea necesario volver a aclimatarlas nuevamente. El hecho de que en el continente americano y en África el eje mayor sea norte-sur, con mayores obstáculos ecológicos, frenará la difusión continua de las mismas, por el cambio del clima y la latitud. La orientación este-oeste de su eje mayor permitió que muchos inventos adoptados en determinadas partes de Eurasia se expandieran con relativa rapidez a sociedades situadas a latitudes y climas similares de otras partes de Eurasia. Es por ello que Eurasia fue el continente donde antes empezó la aceleración tecnológica. En África subsahariana, el Sáhara sigue siendo una barrera ecológica importantísima. Como consecuencia de este obstáculo, por ejemplo, la alfarería no alcanzó el extremo meridional de África hasta principios de la era cristiana, y la metalurgia no se había difundido todavía por todo el continente. Es decir, que el desarrollo de una civilización está totalmente condicionado por la geografía. La conquista de las Américas fue relativamente sencilla. Las civilizaciones mesoamericanas estaban tecnológicamente en la edad de piedra. Una armadura renacentista te haría prácticamente invulnerable ante cualquier cosa que los nativos utilizasen. Pero los verdaderos conquistadores del Nuevo Mundo fueron las enfermedades de Eurasia, que fueron introducidas por los europeos, y ante las cuales los nativos no tenían anticuerpos. Estas enfermedades, como la viruela, se expandieron como un incendio forestal por las ciudades superpobladas de la América precolombina, y decenas de miles de nativos americanos enfermaron y murieron sin ni siquiera saber lo que era un europeo. Ahora bien, esto no funcionaría en el continente africano. Los nativos de África subsahariana eran inmunes a estas enfermedades al igual que los europeos. Es más, por mucho tiempo el África subsahariana se le llamaba la tumba del hombre blanco, ya que en estos parajes tropicales se daban, y se dan hoy en día, algunas de las enfermedades más duras y horripilantes que os podáis imaginar, como la malaria, la fiebre amarilla o el dengue. Estas enfermedades actuaban a modo de escudo contra cualquier intento de colonizar África. Aparte de esto, resulta que la distancia tecnológica entre los europeos y los africanos en el siglo XVI no era tan grande como la gente piensa. Los reinos africanos ya conocían el acero, el caballo, y algunos adquirieron rápidamente armas de fuego. Por varios siglos, hasta el siglo XIX, la presencia europea en África estaba limitada a fortalezas en la costa, que se utilizaban a modo de base para el comercio de esclavos. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que pasó en el siglo XIX para que todo esto cambiase? Una explosión tecnológica.
o mejor dicho, la explosión tecnológica. La revolución industrial, por un lado, trajo nuevas técnicas para crear medicamentos, que ayudaban a combatir y a prevenir en cierto modo las enfermedades tropicales, que he mencionado antes. Y por otro lado, un avance tecnológico en el transporte y armamento sin precedentes en la historia humana, debido mayoritariamente a los avances de la industria metalúrgica y siderúrgica. Si pensáis que en la conquista de América los conquistadores tenían ventaja tecnológica frente a los nativos, pues entonces los europeos en el siglo XIX estaban años luz del resto del mundo, pero particularmente de África. Para unos guerreros de los diferentes reinos africanos, enfrentarse a los ejércitos coloniales europeos debía ser algo similar a enfrentarse a aliens. Las lanzas, las espadas y los mosquetes del siglo XVIII se enfrentaban a rifles modernos, a revólveres, artillería y ametralladoras. Y aunque hubiera excepciones a la regla, como en la batalla de Isandlwana, en la mayoría de los casos de las guerras coloniales africanas, un pequeño número de tropas coloniales arrasaban un ejército nativo. Entre las más brutales está la batalla de Omdurman, si es que se le puede llamar una batalla, en la que un ejército anglo-egipcio de 25.000 soldados, comandados por Horatio Kitchener, sí, en los pósteres de la Primera Guerra Mundial, borró del mapa a 50.000 tropas del califa Abdul al-Tasi. Del lado anglo-egipcio hubo 48 muertos, mientras que del lado del califa alrededor de 11.000. Dato curioso, un jovencito, Winston Churchill, participó en la carga de caballería que se dio cuando los guerreros del califa rompieron filas. Vale, tenemos la tecnología, pero ¿para qué conquistar todo esto? ¿Había algún objetivo? Sí. Se podría resumir todo en conseguir recursos, tanto mineros como agrarios, y evitar que otras potencias europeas se hiciesen con estos recursos. Una especie de espiral paranoide, también conocida como la carrera por África, que culminó con la Conferencia de Berlín, donde se acordaron las zonas de influencia para asegurarse que ningún gran conflicto erupcionaba en Europa debido a las conquistas imperiales. Aunque dato curioso, la Primera Guerra Mundial casi comienza un par de años antes, debido a que en 1911 hubo una crisis diplomática entre Francia y Alemania por el control de Marruecos. Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón por la edición más cutre de lo normal. He hecho este vídeo con mucha prisa y espero que el señor Ladán haya aprendido algo. Y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado, dad like, compartid y suscribiros al canal. Y ya no os molesto más, mi gente. ¡Nos vemos! ¡Chao!